Imagina que te mudas a un nuevo hogar, tú estás muy contento o contenta de haber encontrado esta casa muy de acuerdo a tus posibilidades económicas y todo lo que necesitas, pero en eso descubres una carta que dejó el inquilino anterior dándote unas instrucciones bastante detalladas sobre lo que tienes que hacer para vivir en paz aquí. Al principio tú piensas que es una broma de muy mal gusto, pero resulta que coincide con lo que estás viendo y viviendo con lo que dice la carta. Resulta que Sophie, como vamos a llamar a la chica de esta historia, recién había decidido con su novio de que ya iban a vivir juntos, ya tenían edad suficiente, los dos trabajaban y además ya llevaban bastante tiempo juntos. El novio de Sophie se llamaba Jaime, así que los dos pasaron 2 meses completos buscando casas donde rentar, ya que sus posibilidades económicas no les permitían por el momento comprar algo. Rentar era la única opción, pero en la ciudad donde vivían los precios de renta eran astronómicos. Resulta que Jaime trabajaba en un restaurante y Sophie era maestra, pero los dos pues no tenían mucho tiempo de haber comenzado a trabajar, así que digamos que no ganaban lo suficiente para pagar estos precios de renta, además comida y demás servicios. Casi habían perdido la esperanza de encontrar algo que se adecuara a lo que ellos necesitaban y podían pagar cuando ven un anuncio de renta en un edificio de departamentos. El departamento no era algo muy elegante ni muy grande, tenía 2 cuartos, sala comedor, un balcón que daba vista hacia el parque. La zona no era un lugar muy agradable donde vivir, pero por el presupuesto que tenían no se iban a poner más quisquillosos. Ahora, aquí dependiendo de cómo lo vean, puede ser bueno o malo, ya que cuando pidieron hablar con el propietario, les dijo algo que ellos lo vieron como un beneficio, que era que no necesitaban dejar un depósito a la hora de rentar y además no había contrato, o sea, podían quedarse un mes, 6, un año, 5 años, lo que ellos quisieran. Y a pesar de que a muchos de ustedes les puede sonar esto mal desde un principio, para ellos que tenían su dinero limitado, esto fue un gran beneficio. Además, el propietario les dijo, yo no vengo como que a revisar el estado del departamento, cómo es que lo tienen, cómo están viviendo, pero cuando ustedes se salgan, cualquier cosa que esté descompuesta, pues ustedes lo tienen que pagar para que se repare y ellos pensaron que esto era un trato excelente. No se tomaron la molestia de ver como con mucho detalle el departamento, no vieron si todo funcionaba correctamente ni nada. Ellos rápidamente decidieron rentarlo en ese momento, ya que, viéndolo así, en la perspectiva de Sophie, parecía que esta era su única oportunidad de vivir juntos, que era lo que realmente ellos querían. Les entregaron las llaves y ellos rápidamente comenzaron la mudanza. Estaban en el piso 7, departamento número 42. Realmente es que tenían pocas cosas para llevar a su nuevo departamento, así que la mayoría ellos lo pudieron como que mover fácilmente en el elevador y los pocos muebles que tenían, pues las personas de mudanza los subieron por las escaleras. La mayor parte del día se les fue en la mudanza y en estar acomodando las cosas, así que ya por la noche los dos se sentaron en su sofá que un primo suyo les había regalado a descansar. Después vieron algo de televisión y se quedaron dormidos rápidamente porque a pesar de que estaban muy cansados, Jaime tenía un horario en el restaurante bastante pesado. Tenía que despertarse como a las 4 de la mañana aproximadamente, así que durmieron profundamente y además muy felices de que era pues su primera noche que pasaban en su hogar. Al día siguiente, Sophie escuchó como Jaime ya estaba en la cocina preparándose un café y se fue a trabajar. Unas horas más tarde, Sophie se levanta y es que comienza a guardar otras cosas que tenían pues de aquí de la cocina. Y es cuando abre una de estas puertitas para guardar platos y todo esto, que ve unas cosas que había dejado el inquilino anterior. Cosas sencillas como por ejemplo pilas de repuesto para la alarma de incendios, cosas así, pero en lo que Sophie estaba revisando vio que había un papel doblado. Había unas letras las cuales se veían escritas a mano y decía para el nuevo inquilino del departamento 42. Obviamente a Sophie le ganó la curiosidad de leer este papel, así que se sentó, abrió aquella como carta o nota y comenzó a leer. La carta comenzaba dándole la bienvenida al nuevo ocupante o al nuevo inquilino de este departamento, que esta persona era una mujer que había vivido 35 años en este departamento y que recientemente se había ido a vivir con su hermana ya que su esposo había fallecido. Entre otras cosas, le decía que le iba a dejar unos pasos a seguir para que su estancia en este departamento fuera feliz. Que desafortunadamente a ella no le habían compartido esta información, entonces ella lo tuvo que aprender a la mala. Y es que sí está muy raro esto. Entre ellas decía, número 1, el propietario nunca te molestará, visitará, llamará ni se comunicará contigo de ninguna manera, pero asegúrate de pagar la renta a tiempo siempre. Yo solo traté con él una vez en 35 años.
Número 2. No utilices el elevador entre la 1:11 y 3:33 de la mañana. Simplemente no lo hagas. Este paso es vital si vas a tener una vida feliz aquí. Realmente es de vida o muerte. No lo hagas. Esto nos ha costado mucho a mí y a otros en el edificio y preferiría no explicar por qué no deberías hacer esto. Por favor, no lo hagas. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Número 3. Cuando escuches los extraños ruidos de animales que vienen del departamento 48, no preguntes. El señor que vive ahí es un tipo encantador, no tengas miedo de saludarlo en el pasillo o en las escaleras. Cuando escuches estos ruidos, no vayas a revisar y no preguntes. Lo sabrás cuando lo escuches. Para el cuarto paso, les tengo que explicar que en Estados Unidos es muy común que contraten a personas para que limpien los vidrios por fuera del edificio, es decir, que están colgados del techo. Así que, número 4. Si alguna vez te encuentras con un limpiador de ventanas en el balcón, ignóralo. Te puede parecer el tipo más agradable con el que hayas tenido el gusto de hablar, pero realmente es mejor que no le hables. Se irá si lo ignoras, pero se esfuerza bastante las primeras veces, así que necesitarás algo de paciencia. Hagas lo que hagas, no le ofrezcas nada, ni dinero, ni agua. Número 5. No dejes restos de comida fuera. Tíralos o refrigéralos inmediatamente. Si tienes mascotas, es muy importante que los veas comer y que terminen su comida y lo que dejen lo tires. Y esto cada vez se pone más extraño. Número 6. No te comuniques con ningún vecino que diga venir de los departamentos 65 al 72. Esos departamentos sufrieron un incendio a finales de los años 80 que devastó todo el piso. Todos los residentes murieron en sus casas. El edificio era principalmente propiedad del consejo en ese momento y nunca se molestaron en renovar estos departamentos. De vez en cuando alguien irá a tu puerta alegando vivir en uno de estos departamentos y te pedirá algo de azúcar. Parecen humanos completamente normales, pero créeme, no les debes de hablar. Número 7. Este es un paso sencillo para ti. Mantén un artefacto de defensa que dispara en cada habitación. Más vale prevenir que lamentar. Número 8. El edificio tiene un comité que intentará que te unas. Es uno de esos grupos de vecinos sobre la mejora de las condiciones de vida de todos los residentes. Es un buen grupo y la señora que lo dirige del departamento 26 es una vecina fantástica. Involúcrate por tu bien por todos los medios con este grupo. Estos gatos callejeros deambulan por todo el pasillo. Sé que supuestamente son una raza especial y cara, pero no pertenecen a nadie. En su mayoría son inofensivos, pero no los acaricies. No a menos que veas uno de esos vecinos que dice vivir entre los departamentos 65 y 72. Si es así, entonces recoge al gato y enciérralo dentro de tu departamento contigo. Te quemará un poco la piel, pero los gatos son amigables. Aquí voy a tapar un poco con mi ser esta imagen por el bien de este video, pero es una mancha color rojo, ¿ok? Entonces aquí dice, no hay manera de arreglar la humedad en el techo del dormitorio. A veces se convierte en un rojo profundo y se verá bastante preocupante. Pero por favor trata de no alarmarte. No gotea, no crece y ha estado ahí más tiempo que el que yo viví aquí. El propietario no hará nada para arreglarlo. Se lo dije muchas veces, incluso llamé a la policía la primera noche que cambió de color, pero fue una pérdida de tiempo y también lo será para ti. Es mejor ignorarlo. Entre otras cosas le dijo que podía confiar en el cartero y que las primeras semanas iban a ser una verdadera pesadilla, pero que si se aguantaba después iba a ser muy feliz. Firmó la carta con su nombre, que les digo era una señora ya de bastante edad, y Sophie cuando terminó de leerla dijo, esto es una broma. Sophie tiró la carta, se hizo un café y cuando se lo estaba tomando comenzó a pensar en ciertas cosas que había notado. Por ejemplo, esta carta estaba firmada por una señora y resulta que el propietario sí le había dicho que el anterior inquilino era una señora mayor. Ahí está la primera coincidencia. Jaime y ella ya habían notado la humedad que había en el techo, incluso ya habían dicho de decirle al propietario algo sobre esto. No tenía color rojo, pero sí lo había notado. La otra cosa es que Sophie recuerda haberle comentado a Jaime de haber visto uno de estos gatos que no tienen pelo porque son muy caros que andaba por ahí por el pasillo como si nada. Y aquí fue donde Sophie comenzó a asustarse. Todo esto estaba ocurriendo como a las 9 de la mañana aproximadamente. Cuando dieron las 11, vio como el limpiador de ventanas llegó a su balcón. Acabó de limpiar las ventanas rápidamente y comenzó a tocar el cristal de la ventana.
Sophie estaba ignorando o tratando de ignorar porque por unos 10 o 15 minutos este hombre estaba toque y toque la ventana y como no tenían cortinas porque recién se habían mudado, pues si Sophie se movía, evidentemente este hombre la veía. Pasaron 30 minutos que este hombre estuvo ahí parado viéndola hasta que por fin se fue y minuto tras minuto que pasaba, Sophie estaba cada vez más aterrorizada. Y aquí hay otra cosa curiosa y es que cuando este hombre por fin se va, Sophie no aguantó las ganas de asomarse por la ventana y resulta que no estaban limpiando ninguna otra ventana. Ni se veía que este hombre estuviera, como ya saben, subiendo su plataforma para irse al techo. Simplemente el hombre desapareció. Y es ahí cuando Sophie entra en estado de pánico y comienza a llamarle y llamarle y llamarle a Jaime. Jaime simplemente no contestaba, pero Sophie pensó, ok, es viernes, es un día pesado, seguramente tiene mucho trabajo y por esto no me contesta, pero ya no quiero estar aquí sola, así que decidió ir al restaurante para esperarlo ahí a que saliera de su turno. Antes de salir corriendo hacia el restaurante se fijó en la hora y todavía faltaba más o menos una hora para que Jaime saliera, así que no tuvo de otra más que esperarse, sacó la carta de la basura y la leyó cientos de veces. Cuando se dio cuenta, ya habían pasado como 2 horas y en teoría Jaime ya tendría que estar en el departamento, pero no llegaba, no respondía a todos los mensajes que Sophie le había enviado, ni siquiera las llamadas. Sophie estaba paranoica pensando en que algo le había pasado, pero al mismo tiempo trataba de convencerse de que todo lo que había leído era, o sea, cosas que sí pasaban en la casa, pero que la persona anterior, el inquilino anterior, le había dado un toque como muy aterrorizante. Que todo esto era una broma o que a lo mejor Jaime le había puesto esa nota también como de broma, ya que en teoría pues no les había pasado nada. Sophie esperó y esperó y esperó a que Jaime llegara sin dejar de pensar en todo lo que decía aquella carta. Jaime simplemente no había regresado y ya habían pasado más de 24 horas. Ya le habían llamado a Sophie de parte del trabajo de Jaime para preguntarle por él y ella no sabía qué decir, así que dejó de contestar esas llamadas. Recuerden que había una regla en específico que hablaba del elevador que no lo usaran entre la 1:11 y las 3:33. Claro que Jaime no sabía porque Sophie encontró estas instrucciones cuando Jaime no estaba. Pero como entre esas horas era cuando Jaime salía de su trabajo, Sophie comenzó a temer que Jaime hubiera usado el elevador entre esas horas y esa era la razón por la cual no llegaba a casa. No quería creerlo, pero ¿dónde más estaba? Ella lo que más quería era ir hacia el elevador para revisar que no estuviera Jaime ahí, pero todavía no pasaban de las 3:33. Esperó desesperadamente a que el reloj marcara 3:34 y cuando llegó esa hora, ella se avergüenza de sentir miedo y esperarse todavía otra media hora tratando de animarse a ir al elevador y le dieron más de las 4. Pasando unos minutos después de las 4, por fin Sophie va al elevador a revisar si ahí estaba Jaime. El elevador era bastante viejo, parecía que lo habían puesto desde que el edificio fue construido, el cual también era bastante antiguo. Sophie se metió al elevador y no sabía qué buscar, no sabía qué ver, vio en cada esquina, en los botones para ver si había alguna pista, pero no había nada y una sensación de pavor comenzó a inundarla. De todos modos, ella utilizando una linterna, subió y bajó varios pisos para ver si por ahí se encontraba atorado Jaime, pero no lo vio por ningún lado. Jaime simplemente había desaparecido por completo. Ella estaba agotada porque no había dormido nada en la noche pensando en dónde estaría su novio, así que después de subir y bajar varios pisos, se fue hacia su departamento totalmente agotada. Se sentó en la mesa del comedor que entre los dos habían armado el día de su mudanza y se puso ahí a llorar mientras usaba su teléfono con las manos que le estaban temblando. Y es que ella estaba contemplando en si llamaba a la policía, pero si les llamaba, ¿qué les iba a decir? Así que decidió mejor llamarle a su mejor amiga llamada Georgia. Lo que necesitaba Sophie era hablar con alguien y con alguien que le fuera a creer lo que ella estaba a punto de contarles porque la policía evidentemente no le iba a creer nada con la poca información que tenía. Cuando llamó a su amiga Georgia, le contó absolutamente todo. No se calló nada, no se guardó nada y, sorpresivamente, Georgia le creyó. Además le dijo, ¿sabes qué? En este momento no puedo ir hacia tu departamento. ¿Qué te parece si mañana a primera hora de la mañana yo estoy ahí contigo y te acompaño para ver qué es lo que podemos hacer? Segunda noche que Sophie no pudo dormir
nada. Ahora, recuerden otro detalle importante y es que el cartero llegaba exactamente a la misma hora todos los días y en la carta también le habían puesto que este cartero podría ayudarle a Sophie, así que lo espero contando minuto a minuto para encontrárselo. El cartero llegaba exactamente a las 8:54 de la mañana. Sophie abrió la puerta a las 8:52 para no perderse la oportunidad de hablar con él. Y justamente a la hora esperada, el cartero llegó. Lo primero que notó Sophie fue que se veía mucho más joven de lo que ella hubiera imaginado, ya que esta señora, que era la inquilina anterior de este departamento, le dijo que tenía entregando el correo como 35 años. En cuanto se acercó a la puerta del departamento de Sophie, el cartero le dijo, tú debes ser la nueva inquilina, y Sophie, sin divagar mucho, le dijo, oye, la inquilina anterior me dijo que tú me podías ayudar, a lo que el cartero le contesta, ¿puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. Sophie lo deja pasar y en cuanto entra al departamento le dice, oye, ¿tú me puedes ayudar? ¿Sí o no? A lo que el cartero le contesta, mira, sí te puedo ayudar, no me puedo tardar mucho, llevo como 40 años entregando el correo en este edificio y no me puedo retrasar. Todo lo que necesitas saber, pues te lo escribió la persona, la inquilina anterior en esa carta, pero dime qué pregunta tienes. Este cartero no tenía como un comportamiento amenazante, sino más bien arrogante. Sophie le dijo, mira, vamos a lo importante. ¿Qué pasa con el elevador? Mi novio tiene más de 24 horas desaparecido y sospecho que usó el elevador entre las horas que se supone que no debemos usarlo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Lo que el cartero, cambiando un poco su cara, pero muy ligeramente le dijo, está muerto, olvídate de él. La única persona que ha regresado de usar el elevador en esas horas es la propia señora que vivía aquí y fue horrible. Tu novio ya se fue, ya suéltalo y sigue con las reglas para que puedas vivir feliz aquí. Como si nada. A lo que Sophie, en tono suplicante, le dijo, es que debe de haber algo que yo pueda hacer. Y el cartero le contesta, mira, si quieres hacer algo, vas a terminar muerta. Así que ya suéltalo, tu novio no va a regresar. Lo siento si esto suena bastante directo, pero tú me pareces una joven bastante decente y no quiero verte morir pronto. Lo que Sophie le dice, ok, pero ¿me puedes decir qué es lo que pasa en el elevador? Porque no tengo idea, no dice en ningún lado. Lo que el cartero le comienza a contar una historia terrible. Le dijo que la nieta de la señora que vivía aquí se llamaba Lila, que era una niña bastante linda. Esa noche era la primera noche que el hijo de la señora dejaba que su nieta se quedara a dormir aquí con su abuela. Desafortunadamente, Lila, la nieta, tenía un problema de sonambulismo y a la señora pues no alcanzó a escuchar cómo la niña pues salió del departamento y se metió en el elevador justo a las horas que no se debe de usar. Y dijo, cuando llegó al elevador, vio a las criaturas arrastrando las extremidades de Lila lejos de su cuerpo. Trató de luchar contra ellos, incluso logró quitarle la vida a uno, pero no pudo salvar a la niña. Y Sophie estaba que se le caía la mandíbula de tener la boca abierta al escuchar la historia que le estaba contando este cartero y le preguntó, pero ¿cómo son esas criaturas o qué son esas criaturas? Lo que el cartero le contestó. Son un poco más pequeñas que los humanos, pero tienen una forma similar. Vienen con rasgos de roedores grotescos y son mucho más grandes de lo que cualquier roedor podría ser, como niños roedores supongo. Tienen 2 filas afiladas de dientes por mandíbulas y tienen hambre constantemente, pero a las horas entre 1:11 y 3:33 es cuando están más frenéticos. Que incluso la señora podía escuchar el crujir de los huesos de su nieta cuando eso sucedió. Cuando estas criaturas llegaron ahí al edificio eran cientos y ellos perdieron como el 80% de los residentes de este edificio. Pero que los residentes que sobraban se defendieron y lograron quitarle la vida a muchísimas de estas criaturas, menos a los que eran más fuertes, así que hicieron como un estilo de acuerdo donde estas criaturas podían vivir en el edificio, pero no podían como atacar a menos que se usara el elevador entre esas horas marcadas. El cartero terminó esta historia con un que Dios ayude a cualquiera que los encuentre durante esas horas. Sophie no contestaba nada porque estaba de que no podía creer lo que estaba escuchando. Le dijo,
Bueno, lo siento mucho por lo de tu novio, como te digo, supéralo pronto para que puedas vivir feliz aquí y yo ya me voy porque se me va a hacer tarde para mi ronda. Se paró y se quiso ir, les digo, como si nada hubiera pasado, como si la vida de una persona no estuviera en peligro o no se hubiera perdido. Cuando el cartero estaba a punto de irse, Sophie le gritó, no puedes irte. En la nota que me dejó esta señora, me dijo que tú me ayudarías, a lo que el cartero contesta, y lo haré, pero ¿qué quieres que haga ahora? Yo no puedo resucitar a tu novio. Sophie estaba en shock y le gritó, voy a llamar a la policía, a lo que el cartero se regresa unos pasos y le dice, yo te recomendaría que no, porque al dueño del edificio no le gusta que venga la policía y si tú quieres dormir la semana que viene, te aconsejo que no hagas esto. Aprende a adaptarte a la vida aquí o estarás muerta en un par de días. Esta fue su frase final. Sophie corrió hacia la puerta para seguir hablando con el cartero, pero cuando llegó a la puerta ya no había nadie, ni siquiera lo vio caminando por el pasillo, simplemente desapareció. Sophie pensaba, bueno, es que yo me estoy volviendo loca, o sea, no es posible que esto esté pasando, no es posible que estas reglas sean verdad, no es posible que todo lo que me dijo que pasa en este edificio en realidad esté pasando. Pero la cosa que sí era real era que Jaime no estaba. Georgia, la amiga, llegó unos cuantos minutos después. Todavía Sophie le preguntó, oye, ¿viste al cartero por los pasillos? Y Georgia le dijo que no vio a nadie. Georgia y Sophie se abrazaron mientras Sophie le contaba todo lo que le había dicho este cartero. Les digo, sorpresivamente, Georgia seguía creyéndole todo. Le enseñó la nota original y Georgia parecía un poco escéptica, pero al mismo tiempo tranquilizaba a Sophie. Sophie tenía 2 días sin dormir y ya la estaba venciendo el cansancio, así que Georgia le dijo, mira, vete a dormir una siesta y no te preocupes que cuando te despiertes yo aquí voy a estar, o sea, me voy a quedar aquí, no vas a estar sola, y con esa seguridad Sophie se va a dormir. Se quedó viendo por un largo rato este parche como de humedad que había en el techo cuando finalmente se durmió. Se durmió al parecer unas 3 horas cuando lo que parecía para ella una conversación la despertó. Ella sale del cuarto y ve que en su sala estaba Georgia, su amiga, con una señora que ella no había visto jamás. Georgia le dijo, ay, qué bueno que ya te despertaste, mira, ella es tu vecina. Lo que esta señora, que parecía un poco viejita, le dijo, ay, hola Sophie, yo me llamo Natalia y soy tu vecina. Al principio Sophie como que se molestó un poco porque cómo era posible que Georgia, su amiga, hubiera invitado a alguien a su casa en medio de toda esta tragedia que estaba sucediendo. Inmediatamente a Sophie se le vino a la mente las reglas y le preguntó, oye Natalia, ¿y tú en qué departamento vives? Lo que esta señora le contestó, en el departamento 71, qué bonita está tu casa. Cuando le dijo eso, los labios de esta señora como que se curvaron un poco tratando de hacer una sonrisa, pero ninguna otra parte de su cara se movió, ni los ojos ni nada. Fue como un esfuerzo sobrehumano que levantara solamente las comisuras de los labios. Y ahí fue cuando Sophie notó que algo estaba mal. Recuerden que en las reglas decía que por nada del mundo se comunicaran con los que decían que eran sus vecinos que vivían del departamento 65 al 72, ya que todos esos vecinos habían fallecido en un incendio. Sophie no supo qué más hacer, solamente volteó a ver a Georgia y Georgia le devolvió la mirada, pero una mirada como pidiendo auxilio. Sophie decide sentarse al lado de Georgia frente a esta señora y notó como Georgia estaba sudando, pero a chorros, o sea, no hacía tanto calor para que estuviera sudando tanto. Pero era muy tarde ya, la regla se había roto. Georgia comenzó a gritar de la nada. Cuando Sophie voltea a verla, ve que toda la piel de Georgia se estaba quemando, parecía que estaba burbujeando. Su cuero cabelludo se le despegó y parecía que cada centímetro de la piel se le estaba despegando. La estaban quemando viva sin que hubiera una fuente de calor. Sophie gritó y gritó, pero nadie fue en su ayuda. Lo primero que se le ocurrió fue llamarle al cartero que le había dejado su número antes de irse, pero al momento que corre a agarrar su celular, el celular la estaba quemando a ella también, así que lo soltó inmediatamente y recordó la regla de que no debería haber estado en el departamento. Lo que decidió Sophie fue tomar un cuchillo que tenía ahí, pues se le encajó a esta señora para desestabilizarla un poco, lo logra, la saca de su departamento, cierra la puerta y ve como por el orificio de la puerta que esta señora no estaba sangrando.
porque no era una persona. Simplemente se levantó, como que se sacudió un poco y siguió caminando como si nada le hubiera pasado. Desafortunadamente, Georgia no tuvo la misma recuperación que esta señora. Sophie llamó de manera anónima a la ambulancia. Ella no podía creer que Georgia, su mejor amiga, siguiera viva. Estaba totalmente quemada por todos lados, no tenía casi piel pegada a su cuerpo y aún así ella respiraba. Sophie hizo algo horrible porque sacó a Georgia de su departamento, del edificio, y la dejó en el parque que estaba justo enfrente del edificio de departamentos, sin su celular y sin su identificación. No fue porque Sophie fuera mala amiga. Georgia y Sophie habían sido mejores amigas desde hace mucho tiempo, simplemente que al ver las lesiones tan graves que tenía Georgia, era obvio que la policía se iba a involucrar y pues Sophie estaba enfocada en encontrar a Jaime, y si ella estaba con los policías, eso no lo iba a lograr. Eso no significaba que no le preocupara a Georgia, pero Georgia estaba viva y de Jaime no sabía siquiera eso. Así que Sophie se quedó de nuevo sola en su departamento sin saber qué hacer. No quería estar en ese departamento, pero dijo, me tengo que quedar aquí por si llega Jaime, por si puedo hacer algo para salvarlo, y si no, quiero estar aquí donde estén nuestras memorias, porque esta iba a ser nuestra primera casa. Estuvo unos minutos como en un estado total de pánico y después pensó en la única persona que tal vez pudiera ayudarla, y esa era la persona que le escribió esta nota, así que la fue a buscar. Esta señora era quien había vivido 35 años en este departamento y sabía cómo funcionaba este misterioso edificio, todas las personas y las criaturas que ahí habitaban. Para ese punto, Sophie ya tenía unos 3 días sin dormir lo suficiente, así que el cansancio le hacía preguntarse si en realidad todo lo que ella estaba viviendo era real o simplemente era por la falta de sueño. Cada que su mente se inundaba con estos pensamientos de que no puede ser que todo lo esté soñando, veía esta nota y sabía que todo era real. Además estaba el hecho de que Jaime no había regresado. Lo único que Sophie sabía de Prudence era que había vivido aquí y que se había ido a vivir con su hermana. Eso era todo, pero no sabía ni su dirección, ni si seguía viva, ni nada de esto. Así que se puso a investigar toda la noche en internet. Cuando ingresó el nombre de Prudence, lo único que le salieron fueron artículos de cómo se había perdido su nieta mientras estaba bajo su cuidado. Todos estos artículos decían que realmente la niña y su abuela se habían ido a jugar a este parque, la abuela se descuidó por unos minutos y es cuando la niña desaparece y nunca vuelven a saber de ella. Había un montón de entrevistas que le habían hecho a los papás de la niña y en todas las entrevistas los dos hablaban muy mal de Prudence, la repudiaban. Había unas más antiguas, otras más actuales y a pesar de que ya habían pasado muchos años desde que Lila había desaparecido, los padres no perdonaban a su abuela y seguían hablando muy mal de ella. Sophie vio un montón de artículos, un montón de entrevistas, pero no decían información personal de ninguno de los miembros de la familia, mucho menos de Prudence, así que ella ya estaba un poco desesperada hasta que encontró algo, y eso era la noticia de que el esposo de Prudence había fallecido. Entre otras cosas, en este mismo aviso decían que este señor había fallecido porque se había caído desde el balcón de su departamento, ya que le habían diagnosticado demencia unos meses antes. Sophie lo leyó, la noticia no tenía más de un año y le sorprendió que eso no hubiera sido una noticia mucho más grande, mucho más importante, porque había sido pues una muerte fea. No había más información de dónde vivían ni nada de esto, solamente estaba como contacto Prudence y su hermana, simplemente como para que les llamaran para averiguar dónde lo iban a velar y todo esto. Sophie lo que hizo fue copiar ese número, ponerlo en un buscador donde aparentemente te arroja la dirección desde donde se contrató esa línea y así fue como dio con la dirección de Prudence, o por lo menos de la hermana que era donde había dicho Prudence que se había ido a vivir. Ya teniendo esta información, Sophie se pudo dormir alrededor de las 4 de la mañana para solo dormir 3 horas, ya que a las 7 ella ya estaba totalmente despierta, puso las noticias en su televisión y vio que un familiar ya había identificado a Georgia y que a pesar de que estaba muy lastimada, recuerden lo que le había pasado, ella estaba viva y estable. Esto la hizo sentir un poco mejor y peor al mismo tiempo porque no había estado ahí para ayudar a su amiga, pero al mismo tiempo Georgia estaba viva y Jaime no se sabía si seguía vivo.
Después de escuchar las noticias, Sophie se pone a planear su día, qué camiones iba a tomar para llegar a la casa de Prudence y demás. Recuerden que el cartero llegaba a las 8:54 por la mañana, eran las 8:50 cuando Sophie se acerca a su puerta con la esperanza de volver a hablar con el cartero y que le dijera un poco más de información. Pasaron las 8:54 y el cartero no llegó. A quien vio fue a un señor, también bastante mayor, que le sonrió y cuando pasó enfrente de ella le dijo: buenos días, si estás esperando al cartero, hoy es domingo, hoy no viene. Sophie se esforzó para devolverle como la sonrisa que le estaba dando este señor antes de que se metiera a su departamento, y Sophie vio que era el número 48, que Prudence ya le había dicho en las instrucciones que este señor era bastante amable pero que no le preguntara sobre los ruidos que escuchaba por la noche. Sophie se decepcionó un poco de no poder hablar con el cartero, así que regresa a su computadora como a seguir buscando más rutas y qué cosas preguntarle, y a las 9:15 exactamente escucha que tocan la puerta del balcón y ya estaba el limpiador de vidrios ahí esperando a que le abriera. Esta vez Sophie no estaba asustada de verlo, más bien ya estaba como fastidiada, estaba cansada y enojada de verlo ahí y que él estuviera insiste e insiste de que le abriera o tuvieran algún tipo de plática. Ella quería concentrarse en lo que estaba haciendo en la computadora, pero el sonido que estaba haciendo él por 20 minutos no la dejó, así que tomó su bolsa y decidió salir ya de su departamento. Ya se dirigía hacia la dirección de Prudence con muchas dudas porque no sabía si le iban a recibir, no sabía ni siquiera si seguían viviendo en esa dirección, no sabía si todavía estaban vivos, no sabía ella de nada, pero ¿qué más podría perder si ya había perdido a Jaime, a su novio? Además de que ya no quería ver los ojos del limpiador de las ventanas porque había algo en sus ojos que le hacía muy difícil negarse a hablar con él, a ofrecerle a pasar y demás. Sophie se acerca al elevador y algo le dio escalofríos porque en ese espacio era donde se había perdido Jaime, su novio, así que decidió tomar las escaleras solamente para darse cuenta que las escaleras también estaban un poco raras. O sea, nada en este edificio estaba bien. Ella iba bajando las escaleras, recuerden que estaba más o menos en el piso 7, e iba viendo cada piso que bajaba, pues el número del piso. Ella le pareció que ya había bajado más de 6 pisos y seguía sin llegar, ya saben, como al último piso. Además que los números que estaban marcados en cada piso estaban raros, porque primero era 7, 6, 5, después de nuevo 5, 4, 3, 4, 2, G. No 1, G. Ya hasta tenía cansadas las piernas de tanto que había bajado escaleras y decía: es que no es posible que para 6 pisos yo haya bajado tanto. Pero pensó: bueno, estoy muy cansada, estoy muy estresada, estoy muy triste, enojada, todo, así que probablemente es eso. Pero no, querida Sophie, lamentablemente no era eso. Por fin llegó al último piso, donde tenía que llegar, y cuando estaba a punto de salir por la puerta del edificio, vio que entró una mujer con 2 niños pequeños, parecían gemelitos, un niño y una niña. Increíblemente rubios, con ojos color café, pero había algo en sus ojos que no parecían humanos, sino que más bien parecían como de un cachorrito. No tenían más de 7 años, y su mamá se veía una mujer que estaba bastante cansada. En cuanto vio a Sophie, como que se acomodó el cabello y le dijo: ay, hola, ¿estás aquí de visita? A lo que Sophie le dijo: no, me acabo de mudar, estoy en el departamento número 42. Preguntó: ¿y cuál es tu departamento? Y esta señora le contestó que el número 26. Le dijo: mi nombre es Terry y estos son mis hijos, Ellie y Eddie. Así que si necesitas cualquier cosa, puedes ir a mi departamento y además tenemos un comité de vecinos al cual pues no puedes faltar. Sophie le contestó: ah, ok, muy bien, yo me llamo Sophie y pues sí, yo te aviso eso del comité porque pues ya me tengo que ir. Sophie ya iba caminando, ya saben, como hacia la puerta, y volteó y le dijo: oye Terry, ¿hay algo malo con las escaleras? A lo que Terry volteó y le dijo: pues no, solamente están viejas. Pero en un tono que Sophie sabía que Terry estaba mintiendo, así que salió del edificio sintiéndose como enferma. Le dolía el estómago porque cada vez más se hacía más real aquella nota que le había dejado Prudence. Y eso, al mismo tiempo, hacía que se sintiera peor porque hacía como más factible que Jaime ya no regresara. Sophie tomó los autobuses necesarios, caminó otra parte para por fin llegar después de una eternidad a la zona donde, según, vivía Prudence. Por fin llega a la dirección, a la casa, y era una casa pues bastante pintoresca, vamos a decirlo así. Ella se acerca y toca a la puerta. Después de unos cuantos minutos, alguien le abre la puerta y era una señora que tendría más de 70 años.
con el cabello totalmente blanco y traía un vestido como rosa descolorido. La señora cuando la ve le pregunta en qué puedo ayudarte y Sophie sin rodeos le dice, mira, me llamo Sofía y estoy buscando a Prudence. Los ojos de esta señora se abren de inmediato al escuchar el nombre y le dice, ¿por qué? A lo que Sophie contesta, es privado, ¿está aquí, sí o no? Esta señora la invita a pasar a la casa, se sientan en el sillón y en cuestión de minutos Sophie ya tenía una taza de té enfrente de ella. Esta señora se sienta frente a Sophie, se le queda viendo como por unos minutos que parecieron una eternidad y por fin le dice, no sabía si ibas a venir a buscarme. Yo soy Prudence. Me tomó mucho tiempo decidir si dejarte esa nota con las instrucciones, pero quería que tú tuvieras una ventaja respecto a ese lugar. Sophie se quedó muda al escuchar que esta señora era Prudence porque no era nada como ella lo hubiera imaginado. Como Sophie no decía nada, Prudence siguió hablando y le dijo, justamente me acaba de llamar Terry, me dijo que te había conocido y que además pues te veía un poco confundida, que debí de haberte puesto más cosas en aquella nota, sobre todo lo de las escaleras, pero yo pensaba que con eso era suficiente. Di una ventaja sobre aquel lugar y pues es más de lo que yo tuve cuando llegué a vivir ahí. Además, pues lo que pasa con las escaleras no es tan importante como lo demás y el comité quiere hacer como una reunión contigo exclusivamente, lo querían hacer desde el día 1 que tú llegaste ahí, pero yo les dije que tal vez eso era demasiado intrusivo, a lo que Sophie contesta un poco enojada, o sea, sí iba a ser intrusivo, pero creo que merecíamos una advertencia mucho más grande que tu simple nota para decirnos todo lo que ocurría aquí. Gracias a eso es que Jaime, mi novio, tomó el elevador a la hora que no era y ahora ya no está. Prudence cambió su rostro a un poco triste y le dijo, lo siento mucho, no sé qué más decirte, realmente yo pensé que mi nota te iba a llegar pues a tiempo. Sophie no pudo evitar ponerse a llorar y decirle, dime de verdad si Jaime se ha ido, porque con lo que me dijo el cartero ayer y por tu cara me doy cuenta de que sí, ya no puedo recuperarlo. A lo que Prudence le contesta, mira, se ha ido, sí, no hay manera de recuperarlo, pero sí hay una manera de traerlo de vuelta de donde está, pero créeme, no es la persona que tú conociste antes de que se fuera a ese lugar. Si tú decides traerlo de vuelta, no puedes revertirlo, no puedes regresarlo a ese lugar y no va a ser la persona que tú conociste, así que es mejor que se quede en donde está. Sophie no sabía cómo a qué se estaba refiriendo, así que le dice, a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué te refieres? Y Prudence, un poco molesta, le dice, mira, yo te dije que no quería hablar de ciertos temas y uno de esos temas es este, así que respeta lo que te estoy diciendo y si tienes más preguntas de otro tema, adelante, pero de eso no voy a hablar. Sophie estaba como, o sea, es de verdad la conversación que estamos teniendo en este momento y le dijo, ok, no te voy a preguntar nada más de ese tema, pero dime qué pasa con Terry y con sus hijos porque parecen unos niños totalmente normales, a lo que Prudence contesta, créeme, esos niños son de todo menos normales, ya que cuando Terry estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, no llegó al hospital, sino que esos niños nacieron en ese edificio y algo les pasó, se contaminaron de algo, de lo que sea que habita en ese edificio y esos niños no son normales. Por el día son unos niños pues comunes y corrientes, pero por la noche no duermen, nunca duermen. Terry no ha tenido un solo día de descanso desde que esas criaturas nacieron. Les encanta a esos niños cazar pájaros y ratas y además molestan mucho a los gatos. Cuando Prudence dice eso, de atrás del sillón donde ella estaba sentada sale uno de estos gatos que Sophie ya había visto en los departamentos. Así que le pregunta, muy bien, a ver, mi siguiente pregunta es ¿qué pasa con estos gatos? O sea, ¿por qué están por todos lados? Prudence dice, realmente es que nadie lo sabe, pero tenemos la teoría de que estos gatos son realmente las almas de aquellos residentes que perdieron la vida en el incendio. Es por eso que te queman cuando tú los tocas y no tienen pelo. Sophie le dice, ¿este gato que tú tienes es de ahí? Y Prudence le dice, sí, porque yo quería traerme algo a esta casa que me hiciera recordar a mi casa, a ese departamento. Quedaron en silencio porque Sophie estaba impresionada con lo que estaba, pues, conociendo de todo este edificio. Prudence siguió hablando y le dijo, y es que realmente sí creemos que son las almas de esos residentes, porque cuando está por ahí cerca algún impostor, recuerden aquellos que se hacen pasar por los residentes de esos departamentos quemados, estos gatos tratan de atacarlos. Ok, ya entendió la parte de los gatos. Pero Sophie le pregunta, Prudence, necesito que me digas qué pasó con tu marido. A lo que Prudence le dice, te dije que yo no quería hablar sobre eso. Y Sophie le dice, te entiendo, pero acabo de perder al amor de mi vida, así que necesito que me digas algo.
A lo que Prudence le contesta, mira, lo que le pasó a mi esposo no te va a ayudar. O sea, yo sé que todos los fallecimientos que hay en ese edificio están llenos de peculiaridades, pero en el caso de mi esposo no fue así. Recuerda que nosotros teníamos 35 años de vivir ahí, mi esposo conocía las reglas y las seguíamos, o sea, vivíamos felices ahí. Es cierto que mi esposo tenía demencia y eso le evolucionó bastante rápido en un periodo de tiempo de 6 meses, entonces en muchas ocasiones yo logré salvarlo de que se metiera al elevador en las horas prohibidas. Además de andar vagando por todos lados, se comenzó a olvidar de las reglas porque como en 3 ocasiones dejó entrar a estos limpiadores de las ventanas. Pero de todas las reglas que pudo haber roto, rompió la peor y esa fue dejar comida afuera en horas que no debió, y cuando llegué a casa ya era muy tarde. Cuando llegué, estas criaturas pues se lo estaban comiendo vivo. Y yo no quería que nadie supiera qué le había pasado realmente, así que lo empujé por el balcón. Y es que el sonido de los dientes masticando los huesos de mi esposo me recordó mucho a Lila, la interrumpió Sophie. Prudence levanta la vista, comienza a llorar y le dice, ok, entonces me doy cuenta que si has hablado mucho tiempo con el cartero. Yo quería mucho a mi nieta, no quería que nada de eso le pasara. A lo que Sophie le contesta, bueno, y si la querías tanto, ¿nunca te dio curiosidad como por recuperarla? O sea, lo pienso porque yo he perdido a mi novio y también quiero recuperarlo. Y las palabras de Prudence fueron, claro, claro que quería recuperarla y lo intenté. Es por eso que te digo que tú no debes de hacerlo. A lo que Sophie, molesta porque no le había dicho este detalle, le dice, ¿cómo es peor dejar a la persona que tú quieres en ese lugar desconocido a traerla contigo, aunque no sea la persona que se fue? Prudence, un poco frustrada por la conversación, se pone de pie y le hace un ademán para que Sophie la siguiera y se dirigieron las dos juntas hacia el jardín, que tenían como una casita. Esas casitas son muy comunes en Estados Unidos como para guardar herramientas de jardinería o para hacer un pequeño cuartito de visitas y así. Mientras iban llegando pues a esa casita, veía como Prudence volteaba hacia los lados para ver que los vecinos no la estuvieran viendo. Entraron y lo primero que notó Sophie fue el olor a pútrido que había ahí, como carne descompuesta. Ella se cubrió con las manos su nariz y además no pudo evitar notar que en el piso había un charco de sangre. Siguió con los ojos aquel rastro de sangre que había en el piso y cuando ve de dónde venía, era de una jaula como de un perro y adentro había una criatura. La jaula se veía que había sido reforzada a como estaba originalmente y aún así se veía desgastada de ciertas partes. Se veía mordisqueada más bien. Esa criatura que estaba en esta jaula estaba viendo directamente a Sophie. Como lo describía Sophie era que tenía una nariz como un roedor. Los ojos de alguna manera eran humanos, pero no se podía enfocar en los ojos por las hileras de dientes que tenía en la mandíbula. Era de muy baja estatura y a pesar de eso era aterrador verlo. Lo que hizo Prudence fue dirigirse a un mueble que tenía, abrió un cajón y sacó una lata de comida para perros, la sirvió en un tazón y se la pasó por un compartimento que tenía para pasarle la comida para dentro de la jaula. Prudence, después de alimentar a esta criatura, se acomodó el cabello y le dijo, Sophie, te presento a mi nieta, a Lila. Y Sophie estaba impactada. Más bien estaba en completo estado de shock y pasaba su vista de Lila a Prudence, de Prudence a Lila sin poder creer lo que tenía frente a sus ojos. Prudence tenía en su cara una expresión de culpa y Sophie ahora entendía el porqué. Esta es una mejor descripción de cómo era aquella criatura llamada Lila y era tal cual el cartero Ian lo había descrito. La única diferencia era que su cabello ondulado y rojo caía pues en la parte trasera de su cabeza. Mostraba tristeza en sus ojos, pero aún así seguía siendo esta criatura. Y de esta manera era de la única forma en que Sophie podía recuperar a Jaime y era un riesgo que ella no iba a correr. Sophie comenzó a sentirse mal, se le empezó a hacer un nudo en el estómago y tener muchas ganas de llorar porque ya habían pasado varios días que ella estaba incrédula de que en realidad esto estaba pasando, pero cuando tenía esto de frente, la realidad la golpeó de frente, dándose cuenta de que Jaime se había ido. Jaime ya no tenía vida. Sophie volteó con Prudence y le preguntó ¿por qué hiciste esto? A lo que Prudence, un poco molesta, le contesta, si tú crees que esto era lo que yo quería, estás más enferma que yo.
No quería que nada de esto pasara, yo simplemente quería a mi nieta de vuelta. Cuando ella se fue, una parte de mí también se fue. Mi hijo se enojó conmigo, su esposa se enojó conmigo y me estuvieron culpando de todo. Aunque nunca lo dijo, mi esposo también me culpaba de esto, ya que yo fui la que presioné a que Lila pasara un par de días más conmigo, pero te juro que yo no sabía de su problema de sonambulismo hasta que fue muy tarde. Además de que recién nos habíamos mudado a ese departamento, ya que mi hijo, el papá de Lila, recién se había ido a vivir con su novia y él era el más chico de 3 hijos, entonces solamente nos quedamos mi esposo y yo para una casa tan grande. Cuando yo le pedí que Lila viniera a mi departamento, él realmente nunca supo a dónde había enviado a su hija ni qué peligros había ahí. Y es que, muy al principio, no tenían todos estos problemas, realmente todo empezó cuando hubo el incendio de aquellos departamentos y fue cuando comenzaron a salir las criaturas, los gatos y las cosas se pusieron mucho más extrañas. Como recién habíamos llegado a este acuerdo en donde las criaturas podían salir a esas ciertas horas de 1:11 a 3:33, pensé que mi nieta iba a estar a salvo de todo esto. Y Prudence podía darle todas las explicaciones que ella quisiera a Sophie, pero Sophie estaba impactada y le volvió a preguntar, ¿pero por qué? ¿Cómo hiciste esto? A lo que Prudence contesta, me ayudó el jardinero. Lo que Sophie dijo, ¿de cuál jardinero estás hablando? O sea, en tu nota no decía nada de un jardinero y yo no he visto ningún jardinero en todo el edificio. A lo que Prudence dice, no lo mencioné porque desde hace unos 20 años que el jardinero se fue y nadie lo ha vuelto a ver, entonces no tenía sentido que yo te lo mencionara. Resulta que en cuanto se mudó Prudence, al lado de este edificio del terror, había un jardín que cuidaba este jardinero. Tenía unos rosales que él cuidaba muy minuciosamente. Ese jardinero se llamaba Derek y Derek fue una de las primeras personas que Prudence conoció al llegar a este edificio. Ya que cuando Prudence llega a este edificio, ella no tenía ni idea de lo que pasaba ahí y ella tenía que deducirlo sola. De hecho, la primera vez que se apareció el limpiador de ventanas en el balcón, Prudence lo dejó pasar. Le ofreció una taza de té y mientras ella se lo estaba preparando, tocaron a la puerta principal, a lo que va a abrir y resulta que era Derek. Derek fue el primer y el único que le dijo, no debiste dejar entrar a ese hombre, has cometido un gran error. La primera vez que Prudence escuchó esto, casi se rió en la cara de Derek y le dijo, ¿de qué habla? Solamente es un hombre siendo amable. A lo que Derek le dice, ¿ah sí? A ver, voltéalo a ver. Cuando Prudence voltea, lo que se encuentra es este monstruo. No había ningún hombre, era increíblemente alto, delgado, en los puros huesos y carne. Tenía los ojos color totalmente negro y la saliva que estaba chorreando quedó embarrada en la ventana. Fue un vistazo de unos cuantos segundos ya que Prudence se tapa la boca para gritar y al momento que ella iba a gritar voltea su vista hacia Derek y cuando vuelve a voltear hacia donde estaba este monstruo resulta que no había monstruo sino al hombre que había dejado entrar. Le tomó como un minuto a Prudence darse cuenta de lo que había visto y que eso que vio era en realidad el limpiador de ventanas, no en su forma humana que usaba para que lo dejaran entrar a las casas. A partir de ahí fue que Prudence aprendió a no dejarlo entrar, no importaba qué le dijera. Ese día, Derek la salvó, pero no le dijo mucho, solamente le dijo, mira, limpiacristales viene cada cierto par de días, no lo dejes entrar de nuevo, se me está haciendo tarde, y se fue. No le explicó nada más, no le explicó las otras cosas raras que sucedían. Incluso Prudence creyó que Derek era uno de ellos. Solamente no tan aterrador como el limpiacristales. Lo único que le dijo al irse fue que siempre que Prudence necesitara ayuda, él iba a estar disponible para ayudarla, porque además de cuidar a los rosales y al pasto, era su deber cuidar a los inquilinos también. Con el paso de los años, la presencia de Derek fue muy importante para vivir ahí, incluso fue pieza fundamental para llegar a un acuerdo con estas criaturas, ya que había pasado el incendio. Incluso realizó algunos arreglos en el jardín en memoria de aquellos que habían fallecido en el incendio, pero se aseguró que todas las plantas que él pusiera no fueran venenosas para los gatos. También impidió que uno de los impostores lastimara al esposo de Prudence en algún momento. Siempre estaba ahí para ayudar, para ofrecer un consejo, alguna solución. Era como un ángel, pero al mismo tiempo, a pesar de que fuera muy bueno, los residentes sabían que había algo raro con él. ¿Pero por qué se fue Derek si era tan bueno para todos? Resulta que en la parte del jardín que él cuidaba autorizaron para que se construyera otro edificio de departamentos. Eso significaba que le iban a quitar su jardín.
A partir de que autorizan esto, él se volvió diferente, como amargado, como muy gruñón, y todos estaban ocupados en lo suyo, tanto así que no se dieron tanta cuenta de esto, menos Prudence porque justo ella estaba atravesando toda la situación con Lila. Al principio, Prudence no tenía idea de que ella podía regresar a Lila, aunque fuera en otra forma totalmente diferente, pero cuando estaba en esa situación de que Lila se había ido, lo que hizo Prudence fue salir a un banco de estos del jardín a llorar. El único que se acercó a consolarla fue Derek. Sin embargo, Prudence estaba muy molesta por esta situación y le echó la culpa. Le dijo, ¿por qué tú no estabas ahí para ayudarla? ¿Por qué, si tú pasaste tanto tiempo con estas criaturas, por qué no impediste que se la llevaran? A lo que Derek le contesta, mira, a mí no me eches la culpa. O sea, tú sabías los acuerdos, tú sabías las reglas y yo no puedo hacer nada en las horas que están marcadas que son para ellos. O sea, aunque hubiera estado ahí, él no tenía autorizado a hacer nada porque ese era el acuerdo. Y sí, Prudence podía entender esto, pero no podía aceptarlo, así que en un arranque de enojo por escuchar lo que Derek le estaba diciendo, arrancó unas rosas de aquel jardín que cuidaba tanto Derek y las pisoteó. Derek la observó, muy decepcionado de todo, y cuando se calmó Prudence le dijo, mira, yo sé que estás atravesando una situación muy difícil y que no debió de haber pasado, pero yo qué culpa tengo, yo siempre he sido amable contigo y he intentado ayudarte. Prudence le contestó, no importa, no importan tus rosas ni tu jardín porque en unos días ya no va a existir, y esto hizo que acabara de romper a Derek. Prudence se puso a llorar de nuevo y le dijo, deberías ser más amable conmigo como yo lo he sido contigo, y si tanta es tu desesperación para recuperar a tu nieta, yo conozco una forma. Pero es peligroso, le aclaró, a lo que Prudence le dijo, no me importa, lo que quiero es tenerla de regreso conmigo. Dijo que hiciera algo que parecía muy simple. Tenía que entrar en el elevador a las horas marcadas de 1:11 a 3:33 con comida como ofrenda para estas criaturas. Ya que estuviera adentro del elevador, tenía que decir una frase que es la que está acá arriba que dice Revertetur mortuis. Pero Derek le aclaró, yo no te aseguro que esto funcione, incluso no te aseguro que tú vayas a salir con vida de ese elevador. O sea, estas criaturas te pueden estar rompiendo los huesos un minuto después de que tú entres. Pero, si tienes éxito, vas a salir del elevador con tu nieta. Claro que tuvo éxito, como pueden ver. Cuando ella hizo todo este ritual, sale del elevador y ella pensó que no había funcionado y que no había pasado nada, pero con el paso de los días escuchó unos piecitos correr ahí dentro de su departamento y es cuando busca ahí y ve que está Lila, pero de esa manera tan aterradora. Al principio, Prudence trató de quitarle la vida pensando que era una criatura que se había escapado, pero le reconoció los ojos. Intentó buscar a Derek para decirle que qué era eso, por qué no le había dicho que Lila iba a volver así, pero Derek ya no estaba porque ya habían empezado con los trabajos de construcción donde estaba su jardín. Y nadie supo nada de Derek a partir de ese momento. Prudence le dijo a Sophie, como puedes darte cuenta, nada en ese edificio es inofensivo y uno tiene que estar en guardia todo el tiempo. A partir de ese momento, Prudence había mantenido a Lila de esa manera y no se animaba a quitarle la vida porque al fin de cuentas era su nieta. Cuando Prudence terminó de contarle toda esta historia a Sophie, decidieron que ya era hora de salir de aquí de esta casita donde tenían a Lila. Cerró la puerta con candado, un candado que escondía el más horrible de todos sus secretos, y Sophie se regresó a su departamento totalmente agotada mentalmente por toda la información que acababa de recibir. Y finalmente le llegó el dolor de haber perdido a su novio, porque ya había perdido toda esperanza al ver el estado de Lila. Cuando Sophie llega al edificio de departamentos, recuerden que ella estaba en el piso 7. En teoría tendría que subir pues 6 tramos de escaleras, pero ella contó 11. Recuerden que en las escaleras también ocurre algo extraño que hasta el momento ella no sabe. Se acostó en su cama que habían puesto los dos el día de mudanza y aquí comenzó a llorar hasta cansarse. Y se durmió por un buen rato, no porque ella quisiera relajarse, sino que ya tenía el cansancio de varios días, no haber dormido bien por varios días y por la decepción. Pero cuando se despertó, todo fue mucho peor, ya que la realidad la había golpeado de nuevo. Toda su vida ya se había ido y ella lo sabía. Estaba pensando en tantas cosas al mismo tiempo que no se concentraba en una sola. Primero trató de hacerse preguntas como ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué es que llegamos aquí? Todas estas preguntas. Después comenzó a buscar en redes sociales actualizaciones sobre el estado de Georgia de su amiga y no encontró.
También sabía que era cuestión de tiempo para que los familiares de Jaime se empezaran a comunicar con ella pidiendo explicaciones de por qué no sabían nada de Jaime, a pesar de que no eran muy cercanos, ya habían pasado varios días sin comunicación. Todo era demasiado para su cabeza, así que hizo lo único que se le ocurrió, que fue bajar al departamento número 26, quien era de Terry. Recuerden que había conocido a Terry ese día cuando salió a buscar a Prudence. A pesar de que ya era tarde, Sophie toca la puerta y abre Terry con el cabello ligeramente más despeinado de lo que la había visto unas cuantas horas antes. Se veía que estaba cansadísima ya que tenía unas ojeras enormes abajo de los ojos, pero cuando la vio le preguntó: «Sophie, ¿estás bien?». Sophie no sabía ni cómo explicarle que estaba ahí, le dijo: «No, mira, yo sé que no nos conocemos, pero es que me...». Y Terry la interrumpió y le dijo: «No te preocupes, ya me habló Prudence y me contó absolutamente todo. Siento mucho lo de tu novio, es una pena que no haya alcanzado a conocerlo jamás. No sé qué más decirte, así que te ofrezco una taza de té o si quieres algo más fuerte», a lo que Sophie acepta y le dice: «Te acepto una taza de café». Terry se dirigió hacia la cocina para poner a calentar agua y Sophie se fue a sentar a los sillones de la sala cuando en eso escucha un ruido muy fuerte que viene desde los cuartos del departamento de Terry. Terry tosió un poco en un intento de esconder un poco el sonido tan fuerte que se había escuchado y le dijo: «Discúlpame un momentito, por favor». Se metió hacia los cuartos y un momento después regresó. Le dijo: «Ay, niños, ya sabes», y siguió preparando todo el café. Sophie ya ni se acordaba de la existencia de los niños y recordó rápidamente lo que le había dicho Prudence de que esos niños no dormían jamás. Finalmente, Terry le pone su taza de café frente a Sophie con unas galletas. Ella no había ni podido comer bien en días, así que se pusieron a platicar de cosas que no tenían nada que ver con el tema y resultó que Terry y Sophie se llevaban muy bien. Tenían muchas cosas en común, como gustos musicales, gustos de comida, muchas cosas. Y esa plática le hizo muy bien a Sophie como para distraerse un poco de todo lo que estaba viviendo. Mientras toda la plática estaba sucediendo, más golpes se escuchaban que venían de la parte de los cuartos, incluso en algunas ocasiones Sophie se rió de tan fuertes que eran. Después escucharon un golpe mucho más fuerte que el primero que escucharon y los niños salieron corriendo a buscar a su madre. Sophie se sorprendió por un momento al verlos, ya que los niños estaban con sus pijamas, pero algo en su aspecto no estaba del todo normal, o por lo menos como los había visto un par de horas antes, ya que aquellos ojos color café que tenían ahora se habían vuelto color negro profundo, y en sus manos salían unas garras largas y afiladas. Sophie quería retroceder un poco del terror de verlos, pero no tuvo mucho tiempo para esto, ya que Terry los abrazó, uno en cada brazo. Les preguntó qué era lo que les pasaba, qué era lo que estaba mal, y los niños como que medio sollozaban porque al fin de cuentas eran unos niños pequeños llorando con su mamá. Después de unos minutos de estarles insistiendo que le dijeran a Terry qué era lo que había pasado, finalmente un niño contesta: «Mamá, no era nuestra intención abrirles la puerta, solamente estábamos jugando». El otro niño le dice: «Shh, están llegando», y Terry dice: «¿Qué? ¿Pero qué han hecho?». Los niños ya no tuvieron oportunidad de contestar a lo último que les había preguntado su madre cuando Sophie ve cómo la cara de Terry cambia a puro terror y se puso muy pálida. Sophie al principio no entendía qué era lo que estaba pasando, voltea hacia la entrada principal y es que ve que ahí estaban cerca de 10 personas. Todos totalmente inexpresivos, ni contentos ni enojados de verlos. Todos vestidos de una manera extraña, y es por esto que a Sophie le tomó un minuto darse cuenta de quiénes eran cuando vio a Natalia entre ellos. Habían entrado al departamento de Terry cerca de 10 intrusos.